Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Ramtha. Esta serie actualmente la hacemos sobre la base de la lectura y comentario del libro blanco de Ramtha. Y hoy comenzamos el capítulo 17, la ciencia del conocimiento. Pues bien, este capítulo es un capítulo técnico porque, bueno, el libro blanco de Ramtha, digamos que es un extracto de diversas cuestiones que trata Ramtha de una forma un poco general, porque luego Ramtha en diversas audiencias va profundizando, va poniendo el foco, va poniendo el microscopio sobre algunas cuestiones concretas. Este de la ciencia del conocimiento es un capítulo interesantísimo que es la convergencia entre la ciencia y la espiritualidad. Es decir, la forma en la que nosotros estamos interconectados con el cosmos y recibimos y transferimos información a esa interconexión completa con todos los seres y cosas del universo que no son más finalmente que símbolos de arquetipos mentales y de ideas, ¿no? Con lo cual, es la mente infinita la que es el origen de toda la realidad. En este nivel físico-material, esa realidad adopta la forma material. No obstante, este nivel séptimo físico-material es el resultado de los otros 6 niveles concatenados, de forma que en el mismo espacio-tiempo nosotros tenemos los 7 niveles dimensionales conviviendo. No está el físico material aquí y otro está allí y otro está al sur y otro está al oeste y otro está en el centro, sino que los 7 están conviviendo porque se diferencian sencillamente pues por el grado de frecuencia vibratoria de las energías, pensamiento densificado, que conforman después, pues simbólicamente, la realidad que en cada nivel dimensional percibimos. Pues aquí percibimos las formas, bueno, las formas en realidad son formas de pensamiento. Pues bien, ¿por qué he dicho convergencia entre ciencia y espiritualidad? Porque la ciencia, según va disponiendo de mayor información, más apertura de mente y mejor tecnología, en este caso, mejores instrumentos de medición de la energía, por ejemplo, pues se va dando cuenta de que hay energías más sutiles de las que en cada momento de la historia cree que hay, ¿no? Ahora mismo la ciencia mide una serie de energías y hay otras que no las puede medir. Sin embargo, la espiritualidad, pues por revelación, por canalización, por inspiración, por práctica de sanación energética, pues conoce de estos campos sutiles. Y bueno, pues Ramtha lo que hace es hacer un poco de convergencia, igual que hacen todos los textos revelados. El libro Durantia también hace un poco de convergencia entre ciencia, tal como lo conocemos ahora, y espiritualidad. Al final, los textos nos dicen, mira, es que la ciencia es espiritualidad. Lo que pasa que no estáis al nivel de daros cuenta todavía de que la ciencia es espiritualidad. Bueno, desde la espiritualidad intentamos converger hacia la ciencia y desde la ciencia van ellos, no lo intentan, pero van llegando a converger hacia la espiritualidad. Por supuesto, hay de todo. También hay científicos que están en el camino espiritual expreso y, en fin, están convencidos de que son una misma cosa. Lo que pasa es que no tenemos todavía conocimiento suficiente para darnos cuenta. Bueno, precisamente hablando de conocimiento es lo que constituye el contenido de este capítulo de Ramtha, la ciencia del conocimiento, para que veamos realmente si llegásemos en un punto futuro a unar ciencia y espiritualidad, pues nos daríamos cuenta de que hablarían de lo mismo. Bueno, Ramtha por ahora lo hace desde el punto de vista de la espiritualidad, que es lo real,
e intenta ir conectado con los conocimientos científicos que tenemos, bueno, pues en la actualidad. Esto es una audiencia que será pues más o menos entre los años 80, 90 y bueno, pues el nivel científico a ese momento pues es lo que intenta explicar. Ramta tiene luego otras audiencias en las que habla muy detalladamente de todas las cuestiones que va a hablar aquí. Él empieza a hablar desde lo general un poco hacia lo particular en este capítulo y bueno, pues iremos comentando un poco alguno de los enlaces que puede tener lo que dice con lo que actualmente pues maneja la ciencia y con otras cuestiones que desde la espiritualidad pues se tienen ya como perfectamente claras, ¿no? Pues bien, sin más preámbulo, vamos a empezar este capítulo 17 que presumiblemente nos llevará 2 sesiones, la ciencia del conocimiento, en la página 177 del libro regular. Como siempre, pues hay un pequeño extracto previo que se entresaca del texto del capítulo, un párrafo que lo vamos a leer y luego ya comenzamos con la lectura y comentario. Y dice así, capítulo 17, la ciencia del conocimiento. Tú tienes la capacidad de conocer todo lo que hay por conocer. Tu cerebro se diseñó para eso, para que un Dios, con minúscula, que habitara un plano físico en un cuerpo físico, pudiera experimentar y comprender cualquier dimensión de Dios, con mayúsculas, primera causa, que deseara, a través de formas tridimensionales. Bien, bueno, como es un extracto, no lo vamos a comentar, sino que ya pasamos directamente al texto del capítulo, que dice así. Hay muchos sobre tu bendito plano que están luchando arduamente para estar, y así es en verdad, iluminados, algo realmente valioso. Bueno, pues todos los que estamos en el Camino Espiritual Expreso, pues podríamos entrar dentro de este grupo. Bueno, que estamos luchando arduamente. Ya nos van enseñando, y los primeros que empezó a hablarnos con claridad de este tema fue Ramta, precisamente, pero bueno, luego ya los reveladores posteriores, pues ya desde un curso de amor que claramente lo establece, y ya en Quirión y Tobías, lo de la ardua lucha, bueno, pues eso se corresponde a una primera fase del aprendizaje en la cual la mente está tan apoderada de creencias limitantes que le generan constantes conflictos emocionales que, bueno, pues ahí se vive como una lucha, ¿no? Lo que nos están diciendo ahora es tenéis que ya transitar, habéis desbastado bastante vuestra mente, no os lo va a parecer nunca, pero tenéis que en algún momento dado saltar el precipicio hacia el otro lado. Entonces, bueno, aquí Ramta hace mención pues precisamente de que hay mucha gente en el Camino Espiritual Expreso, en primera fase de aprendizaje, que lo entiende como una lucha ardua por conseguir la iluminación. Dice que es algo realmente valioso, porque él es entendedor de que esto va por fases y, en fin, uno, según llega y descubre el Camino Espiritual Expreso, pues no puede pasar directamente a ser un Cristo andante. O no es que no pueda, es que no es frecuente que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, pues, se le reconoce valor a esa fase de aprendizaje previa en la que se lucha arduamente por estar iluminado. Sin embargo, hay muy pocos que entienden verdaderamente lo que el término significa. Bueno, pues vamos a ver qué explicación nos da Ramta sobre qué hay que entender del término iluminación. Bueno, vamos a verlo. Estar iluminado simplemente significa estar, y abre comillas, en luz de, en la luz de algo. Estar iluminados están en la luz de algo. Pues ¿en cuál va a ser? Pues la luz divina será. Vamos a ver, a seguir escuchando a Ramta. Tener conocimiento de.
tener conocimiento disponible para poder aplicarlo de cualquier modo que elijas. Bueno, pues efectivamente, nosotros los humanos tenemos, bueno, tenemos conocimiento, pues el máximo que nuestra historia evolutiva actual en el aquí y el ahora nos permite tener sobre cuestiones pues mundanas, pues las ciencias, las letras y las artes, tenemos ese conocimiento. La iluminación siempre hemos pensado que era otro conocimiento. Los textos revelados nos decían, mira, tenéis que abandonar todo un sistema de pensamiento que le hemos venido en llamar el del ego, que es un sistema de pensamiento muy limitante, que es causa y consecuencia porque se retroalimenta con el diseño de la experiencia, de la forma y la separación, no solamente la físico-material. En otros niveles dimensionales también se manifiesta el ego. Y bueno, pues la iluminación es estar en luz de o en conocimiento de otro tipo de conocimiento que no es que no lo tengamos, sino que ahora mismo tenemos un implante de diseño restrictivo de nuestra mentalidad de forma que lo tenemos velado. Bueno, dice, ¿cómo se llega a la iluminación? No por medio de la unción. Aquí lo de la unción sería, nadie va a venir a concedértela por tus méritos. Es un tema de responsabilidad propia de cada uno. La única manera de llegar a la iluminación es permitiendo que el pensamiento entre en tus propios procesos de pensamiento, abrazándolo hasta la emoción y experimentándolo hasta la sabiduría. Y aquí hace referencia Ranta, si no se me caen las gafas, mejor. Aquí hace referencia Ranta precisamente a algo que es, tiene origen en la ley de causa y efecto. Dice, para poder tener conocimiento, tienes que haber integrado una información. No vale con que la hayas percibido intelectualmente, te haya parecido una bonita idea y nada más, sino que tienes que llevarla a la práctica de tu vida diaria para generar las emociones correspondientes a aplicar esa información a una situación concreta, unas emociones nuevas con respecto a las que obtenías aplicando otros pensamientos diferentes. Un mismo acontecimiento, una idea, te genera una emoción. Esta emoción que obtienes de aplicar una idea A a un acontecimiento X te hace comportarte de una determinada forma que al final repercute en una experiencia vital. La experiencia vital correspondiente al pensamiento A. Si tú tienes un pensamiento B aplicado al mismo acontecimiento X, pues entonces te va a generar una emoción diferente el pensamiento B de la que generó el pensamiento A. Esa emoción diferente B va a generar o va a ser causa de un comportamiento diferente respecto del acontecimiento X, del comportamiento que generó la emoción A. Y por lo tanto, la experiencia vital resultante va a ser diferente. La experiencia vital resultante B de la experiencia vital resultante A. Y por lo tanto, si el pensamiento B te genera mayor paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos, al utilizarlo para percibir el mundo, que el pensamiento A, entonces eso es sabiduría. Eso es sabiduría, pero integrada, es decir, aplicada a los acontecimientos vitales que surgen en tu día a día y si funciona, pues generalizándolo tanto horizontalmente a todos los acontecimientos posibles como verticalmente.
todo el tiempo posible, todos los segundos de la hora posibles. Pues a esto está refiriéndose Ramtha con esta frase. La única manera de llegar a la iluminación es permitiendo que el pensamiento ve, el más elevado, que sabes que es más elevado porque luego te hace sentir mejor, entre en tus propios procesos de pensamiento, comprensión intelectual, abrazándolo hasta la emoción, no reprimiendo la emoción que te genera y experimentándolo hasta la sabiduría y actuando conforme a esa emoción posteriormente de forma que resulta una experiencia vital. Que es sabiduría si es una experiencia vital que mejora tu paz, tu dicha y tu gozo con respecto a otras experiencias vitales referentes a otros sistemas de pensamiento. Bueno, incluso lo que yo he explicado es un poquito más específico, porque lo que Ramtha dice es muy general. Dice, no, 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 no. El pensamiento que sea, sentirlo, llevarlo a la práctica y obtener, exprimiendo hasta la última gota que puedas obtener de esa experiencia vital correspondiente a ese pensamiento. Para eso hay que sentirlo, no hay que reprimir. Lo general, luego, pues lo hemos aplicado a que hay pensamientos, ideas más elevadas que otras, y entonces producen percepciones diferentes. Pero el conocimiento en general se produce comprendiendo, sintiendo, aplicando, obteniendo resultado. Mejora o no mejora, simplemente experiencia. No, no, he obtenido una experiencia. La sabiduría precisamente es la aplicación práctica del conocimiento. Bueno, dice, ¿por qué es importante el conocimiento? Es tu mayor tesoro. Pues cuando has sido despojado de todo lo demás, lo único que permanece y que nunca te será arrebatado es el conocimiento, que te da la capacidad para crear otra vez. Bueno, es precisamente el gran propósito de la exploración espaciotemporal, pasar del todo a la nada y regresar de la nada al todo. Vale, fijémonos en regresar de la nada al todo. Vas, como tienes un velo, y el velo se ha establecido como un diseño para que aprendas en escenarios concretos, olvidando lo que sabes, pues en los escenarios vas obteniendo información, emoción, aplicación práctica, experiencia, sabiduría, que te permite comprender más información, volver a sentirla, aplicarla en la práctica y más sabiduría. Y entonces se va expandiendo. Por eso dice, el conocimiento es tu mayor tesoro. Cuando has sido despojado de todo lo demás, lo único que permanece y que nunca te será arrebatado es el conocimiento. Aquí se refiere Ramtha. Es que ese conocimiento acumulado supera las secuencias vitales. Dicen otros textos, se graba en el alma. El alma es la conciencia interna que perdura las secuencias vitales, que las trasciende, que va más allá. Y entonces, bueno, pues hay una progresión. Luego nos advertirá Seth. Eso de la progresión, esas ideas que tenéis de la progresión, os pensáis que es muy lineal y no es. La progresión es experimentarlo todo. Por eso Ramtha aquí es un poco genérico. No, vosotros pensáis que siempre es, en fin, para mejorar, pero el propósito de la exploración espacio-temporal era obtener todas las experiencias, todas, infinitas. Entonces, es un sentido más genérico que procede de un concepto más elevado, que el de ir mejorando y ser mejor, que es un poco dualista, es un poco todavía, pues, en fin, de lo que vivimos aquí, del bien y el mal, y ser mejor y sentirte mejor. Y bueno, también nos dice la espiritualidad, bueno, tú te sientes peor con algunos acontecimientos porque has aplicado el diseño dual y has clasificado esto como bueno y esto como malo. Entonces, cuando te pasa esto, como lo has clasificado como malo, te sientes peor, porque lo percibes así por el sistema dual. Pero es algo más elevado en lo que
se trasciende el dualismo y se va a que toda experiencia es apropiada. Bueno. Lo único que permanece, el conocimiento, tu mayor tesoro, nunca te será arrebatado. Te da la capacidad para crear otra vez. Bueno, pues de hecho, véase los ciclos de reencarnaciones y la planificación de la siguiente vida. Se hace en función de la sabiduría que tienes acumulada de las otras. Y eso pues te permite crear otra vez algo nuevo, no siempre lo mismo. Cuando tienes el conocimiento, tienes libertad, tienes opciones. Esto no hay que explicarlo, esto es autocomprensible. Puedes construir reinos ilimitados. Pues cuanto más conocimiento, en fin, si el espíritu es ilimitado y la evolución espiritual es ir quitando capas de velo de la cebolla para recordar tu ilimitación espiritual, pues lógicamente cuanto más conocimiento, más libertad, más opciones y puedes construir reinos ilimitados según te vayas deslimitando. Cuando tienes el conocimiento no hay nada que temer porque genera confianza. De hecho, bueno, pues los que estamos en el camino espiritual expreso, desde que lo empezamos hemos aumentado nuestra confianza. Alguno dirá, pues yo no lo veo por ningún lado. Bueno, pues sí, lo que pasa es que uno, bueno, sí, sigue teniendo esos patrones de pensamiento negativistas, pesimistas, en fin, no avanzo, sí. Hay un aumento de confianza y cuanto más profundizas, pues más aumenta la confianza. Cuando hay confianza es que el miedo se ha retirado. ¿Por qué? Porque sabes más cosas. Oye, con lo que yo sé ahora, pues estoy más confiado en el mundo y en la vida que como estaba antes. De hecho, simplemente pues véase la diferencia en los acontecimientos entre 2020 y 2021 en las reacciones que han tenido bueno, pues las personas que están en los caminos espirituales expresos con respecto a los que no. Ahí está. No hay nada que temer cuando hay conocimiento. Pues entonces no hay cosa, elemento, principio o entendimiento que pueda amenazarte, esclavizarte o intimidarte. Bueno, esa grandísima y sublime idea de la espiritualidad que es, no eres esto, lo que eres es inmutable, eterno, indestructible. Estos son experiencias en un escenario. Tu cuerpo es una generación de tu propia mente simbólica para vivir estas experiencias. No eres tú. Con lo cual, lo que amenaza a tu cuerpo en un espectro amplio de comprensión, en realidad no está amenazando nada de lo que eres. Y ahí está, pues un poco el sentido de lo que dice Ramta. Nada puede amenazarte, esclavizarte o intimidarte. En fin, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Esto es el lema inicial de un curso de milagros, por ejemplo. Cuando al miedo se le da conocimiento, eso se llama iluminación. Pues bien, esta es la conclusión final de Ramta. ¿Cuál es la iluminación? Conocimiento. Conocimiento más elevado que el que tenías antes. Conocimiento con minúscula. Diferenciémoslo del conocimiento con mayúscula, que es el de la realidad originaria, el del espíritu, el de lo único realmente existente, el conjunto Dios-filiación. Pero nosotros sí podemos ir aumentando nuestro conocimiento en este sentido. Es decir, corrigiendo nuestra percepción. Aquí conocimiento sería sinónimo de información más elevada de la que teníamos antes. Con información más elevada de la que tienes antes, y siempre que según Ramta y según el resto de textos, la sientas, la experimentes y obtengas las certezas de todo ello, se convierte en sabiduría y corrige la percepción.
Bien, sigue diciendo Ramtha. El conocimiento permite a tu mente razonar y contemplar por encima de lo que tú ya sabes. Claro, es una comprensión mayor, o más profunda o más elevada. Se dice de las dos maneras, pero significa lo mismo. Es una comprensión mayor. Cuando tienes una comprensión mayor, comprendes por encima de lo que comprendías antes, de lo que sabías previamente. Con la nueva información, comprendes más de lo que comprendías antes. Te permite contemplar por encima de lo que tú ya sabes. Te permite profundizar más en la sabiduría de todo lo que existe y crecer en tu capacidad de recibir incluso mayor conocimiento. Claro, cuanto más se abre la flor, más luz capta, más capacidad de captación de luz tiene cuanto más se va abriendo. Pues así es la iluminación. El conocimiento te urge a expandirte. Cuando la flor se abre y se da cuenta de que cuanto más se abre, más luz recibe, que es su alimento, pues entonces más le urge abrirse para recibir cada vez más, porque se da cuenta, anda, qué bien, qué bien, qué bien, venga, rápido, 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 rápido. Maravilloso, pues te urge. El conocimiento te urge a expandir tu conciencia, a buscar una identidad en continua ampliación, a transformarte, crecimiento espiritual. Así, te saca de las fronteras de una vida limitada, llevándote hasta una extensión más ilimitada. Ese es el proceso. En todos los caminos y en todos los sentidos de la espiritualidad, en todos. Te fijas mucho en uno y dejas un poco los demás. Hay que ir, en fin, a lo que a uno le apetezca en cada momento, pero siendo consciente de que esto es multidireccional. Crecimiento es una esfera que se expande en todas direcciones, no solo hacia allá. A través del conocimiento y la aventura hacia el aprendizaje, aumenta tu simplicidad. Correcto, correcto. Porque te vas dando cuenta de lo esencial. La esencia. La esencia es lo que trasciende. Los accidentes ocultan la esencia. Es lo accesorio. En el momento en el que tú vas teniendo, por tener mayor conocimiento en este sentido, mayor sabiduría, por ese proceso de la ley de causa y efecto, pensamiento, emoción, comportamiento, experiencia. En el momento en el que de esa experiencia resultante obtienes más sabiduría, pues lógicamente captas más la esencia de todo y se vuelve más simple. Pero esto no quiere decir que transitar desde la ignorancia se pueda realizar directamente a la simpleza de la esencia. No digo que no pueda ocurrir, digo que es muy infrecuente. Es muy infrecuente, por la ley de causa y efecto, precisamente. Cuando uno sabe poco, se enreda con todo, porque no es esencial. Pero para precisamente poder llegar a la esencia, el camino suele ser enredarse con todo, porque no puedes pasar directamente saltándote los pasos necesarios, saltándote las fases que tienes que ir transitando para llegar a esa esencia. Con lo cual, hay personas en el camino espiritual que abogan por ir directamente a la esencia. Oye, es que es el amor. Y si tú te comportas de forma amorosa, pues ya está, no necesitas más. Bueno, sí, eso es cierto, pero no resulta, porque nuestra mente necesita previamente desbastarse. Y nuestra mente funciona de tal forma que necesita enredarse en las búsquedas
para al final darse cuenta, tanto que he buscado y era esto. Efectivamente, era el amor, pero lo sé por experiencia propia, porque antes no podía ni practicarlo podía, dado que mi mente estaba completamente condicionada. Entonces, bueno, todo este proceso de adquirir conocimiento te lleva finalmente a la simplicidad de la esencia. Ahora, ir directamente a la simplicidad de la esencia, pues es lo que no es frecuente. Si es que es posible en personas del nivel de conciencia medio de este planeta, que en otros sitios no lo sé, pero aquí, con los implantes restrictivos de la mentalidad, con el amplio rango de libre albedrío que hemos tenido en este escenario, que ha hecho una historia escabrosísima de las instancias civilizatorias que ha habido en este planeta, incluso esta última que estamos viviendo, pues desde luego que aquí pasar directamente al reconocimiento de la simplicidad de la esencia es una idea bonita, pero no es real. Bueno, me estaba viniendo a la mente un pasaje de Tobías hablando de Gautama, Siddhartha, Buda, que además es un invitado a las reuniones de Shaumbra. Entonces comentaban jocosamente, humorísticamente, que hasta que Buda llegó a comprender qué es la esencia, pues tuvo un montón de años de complicaciones extraordinarias. Entonces, claro, se reían un poco. Anda que no tardaste, y vidas anteriores, anda que no tardaste en descubrir la simplicidad de la esencia. No pasó directamente a la simplicidad de la esencia. Y hablamos de alguien que se le reconoce como un iluminado, que consiguió la iluminación en vida. Bueno, pues este es el sentido de... El conocimiento aumenta la simplicidad. Y en esa simplicidad encontrarás la paz en el ser y la alegría de la vida. Ahora, me gustaría darte un entendimiento sobre la ciencia del conocimiento. ¿Cómo es que tienes la capacidad de conocer todas las cosas? Y aquí es donde se pone técnico Ranta, que es interesantísimo. ¿Por qué es esto importante? Porque cualquier cosa que conozcas, en ello te convertirás. Es decir, fíjate, porque va a apoyar la idea anterior. Ranta podría decirte, oye, y ya está, y entonces el conocimiento, pues la revelación, cuanto más tengas y lo apliques a la práctica, lo sientas, lo experimentes y obtengas esas certezas que te dan tu sabiduría y acabarás llegando a la esencia. Pero Ranta no se queda ahí. Lo que nos va a contar ahora lo considera importante, porque cuanto más sepas, esto ya lo decían los herméticos, las tradiciones espirituales en general lo dicen, cuanto más sepas de tu experiencia de aquí, cuanto más sepas de ciencia, de artes, de tecnología, cuanto más sepas, eso no es en balde, eso no es la iluminación, pero esos son bases, ladrillos básicos que vas poniendo para construir la capacidad de iluminarte posteriormente. Bueno, por eso Ranta dice, y ahora os voy a decir cuál es el proceso técnico por el cual vosotros conocéis, desde el punto de vista espiritual, claro. Ahora me gustaría darte un entendimiento sobre la ciencia del conocimiento. ¿Cómo es que tienes la capacidad de conocer todas las cosas? ¿Por qué esto es importante? Porque cualquier cosa que conozcas, en ello te convertirás. Claro, no eres el que eras antes cuando tienes un conocimiento que no tenías antes. Porque ¿qué eres sino un constructo mental? Y la mente que alberga conocimiento. Entonces, si tienes más conocimiento que antes, eres otra cosa. Y cuando aprendas a conocer todas las cosas que existen, te convertirás en todo lo que es Dios. Esto te lo dice de una forma detalladísima el libro Durantia. Todos los demás textos, si no te lo dicen tan expresamente como te lo dice aquí Ranta, pues te lo dicen de una forma insinuada. Es decir,
yo tenía un profesor de matemáticas que era muy divertido. Y él decía, el saber no ocupa lugar, y decía, ni tiempo. Y entonces le decíamos, ¿cómo que tiempo no? Tiempo, todo el tiempo que hay que estudiar. Y decía, no, aprender te ocupa tiempo, saber no te ocupa ningún tiempo, ya lo sabes. Bueno, pues este es el sentido que dice Ramta, ¿no? Cuando aprendas a conocer todas las cosas que existes, te convertirás en todo lo que es Dios. Te convertirás, no, descubrirás que eres Dios. Lo de te convertirás, nos lo dice así Ramta porque nos hablan así, como lo entendemos mejor, nos convertiremos. Somos dioses, lo que pasa es que tenemos un velo. Y entonces, pues para salir de estas experiencias tenemos que aprender, conocer. Te convertirás en todo lo que es Dios, completamente. Saber interior ilimitado, vida ilimitada, la totalidad del pensamiento. Ampliación de conciencia para abarcar todo el conocimiento posible hasta que llegas al conocimiento absoluto de la realidad originaria. Y en ello eres, una vez más, la libertad ilimitada y la alegría del ser. Es que además cada uno de nosotros puede ir por el camino que quiera. Aquí tenemos un marco de libertad correspondiente a estas experiencias que están muy enmarcadas, pero por niveles de exploración espaciotemporal, por los niveles dimensionales, hemos gozado de toda la libertad que se podía gozar en cada uno de los niveles, siempre dentro del marco de lo que hemos establecido en el nivel previo, pero libertad para ir por donde quieras, en cada marco. Para entender cómo puedes llegar a conocer todo lo que es, primero debes entender que no solo todo existe a partir del pensamiento, que es la mente de Dios, sino que cada cosa emana el pensamiento de su ser de vuelta a la mente de Dios. Esto es una frase impresionante, porque además la va a desarrollar Ramta. ¿Y qué significa? El propósito de la exploración espacio-temporal, elevadísimo, completamente metafísico, es el propósito de cualquier exploración que realiza una mente infinita, que es Dios, autodesenvolviéndose, porque una mente infinita tiende constantemente al infinito y entonces está constantemente en crecimiento. No, a mí me han dicho muchas veces que la mente de Dios es absoluta, inmutable y es todo, es todo. Sí, pero es un todo creciente, porque Dios es infinito. Claro, no podemos comprender lo que es el infinito, pero en cuanto empiezas a pensar, bueno, el infinito no sé lo que será, pero es siempre más, siempre más. Bueno, pues eso es Dios autodesenvolviéndose constantemente para experimentarlo todo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través, por el paradigma del amor, de la creación. Lo primero que crea son, de sus propios pensamientos, entidades que individualiza, personaliza y eterniza. Y esa es la filiación. Pero en última instancia es él autodesenvolviéndose. Por eso, decíamos que el propósito, es que se me va y luego no hilo finalmente, el propósito de la exploración espaciotemporal es obtener esas experiencias. ¿Quién? El conjunto Dios-filiación, la realidad, obtener esas experiencias para crecer en conocimiento. Y, por lo tanto, cada uno de los fragmentos de conciencia existentes en el gran escenario universal, en cualquiera de sus niveles, en este seríamos los hombres, los animales, las plantas, y lo inerte también, las piedras, también hay conciencia trascendente en las piedras. Bueno,
Pues cada uno de esos fragmentos devuelve su experiencia a la mente de Dios, que la obtiene y crece. Nuestro crecimiento, el libro de Urantia lo explica muy bien. Hay un Dios del espacio-tiempo, que es el Ser Supremo, es una manifestación del conjunto Dios-filiación dentro del espacio-tiempo, y el Ser Supremo se va formando por la acumulación de experiencias de todos los personajes, tanto los del propósito de ayuda como los del propósito de experimentación, de todos. Por eso dice Ramtha que es de ida y vuelta lo del pensamiento. Primero debes entender que no solo todo existe a partir del pensamiento, que es la mente de Dios, camino de ida, sino que cada cosa, fragmentos de conciencia experimentando, emana el pensamiento de su ser de vuelta a la mente de Dios, y ahí llega con diferente información producto de la experimentación de todas las infinitas posibilidades. Es grandioso, es apabullante esto que dice Ramtha. ¿Os imagináis? Dios permitiendo el pensamiento y la generación de todos los escenarios, y sus hijos, la filiación, fragmentándose infinitamente. En última instancia es Dios quien lo hace, porque es el primero y el último. Y devolviendo todos esos fragmentos infinitos del espacio-tiempo, las experiencias a esa gran mente, que crece infinitamente. Bueno, ahora ya entramos en lo técnico. Todas las cosas tienen un campo de luz que las rodea. Ahora entramos en lo técnico, porque, mira, he dicho al principio que iban a ser 2 sesiones, pero este capítulo es tan interesante que serán las que sean, porque llevamos ya 42 minutos y la cosa no parece ir de 2 sesiones. Pero merece la pena entretenerse porque es muy ilustrativo este capítulo. Todas las cosas tienen un campo de luz que las rodea. Y vamos a ver un poquito ya a hilar con lo físico y con lo espiritual de aquí. Nosotros, por ejemplo, todas las cosas, nosotros somos una de esas cosas, ¿no? Tenemos un campo de luz que nos rodea. Tenemos las energías físicas, quiere decirse, las que los instrumentos de medición que tenemos actuales las miden, todas derivadas de la electricidad y el magnetismo, electromagnéticas. Pues eso, pues tengo aquí una esquemilla, pues rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible. Estas son las energías de longitud de onda corta, frecuencia alta y energía elevada. Y luego infrarrojo, microondas, ondas de radio, longitud de onda larga, frecuencia baja, energía escasa. Estas son las físicas. Pero luego tenemos las sutiles, el campo áurico, el campo mórfico, el campo T, el campo L. Estos son, es que tengo un libro con esta terminología que luego explica muy bien qué es cada cosa, pero es para dar aquí un poco la idea de qué tenemos alrededor. El campo universal y los geocampos. Bueno, pues nosotros somos energía, somos pensamiento densificado, y como seres de 7º nivel dimensional, aunque tenemos sentidos físicos que solo nos permiten ver la masa de materia, no vemos ni siquiera las energías que mide ya la ciencia. No obstante, en nuestro cuerpo físico resultante hay acumulados cuerpos de los otros 6 niveles dimensionales, de infinitas dimensiones que hay en toda esa división de niveles dimensionales. Entonces todos los tenemos aquí. Es decir, no solo somos el cuerpo físico, somos el cuerpo físico, que es energía densa solidificada, y luego las energías correspondientes a los niveles dimensionales más ligeros hasta llegar al espíritu. Y también está el espíritu en nosotros. Bueno,
Pues bien, todas las cosas tienen un campo de luz que las rodea. No existe nada que no esté rodeado por una corona de luz, pues eso sostiene la imagen del pensamiento y crea el ideal hasta darle la forma llamada materia. Claro, porque nosotros vamos una idea pura del espíritu para llegar a convertirse en un símbolo material, tiene que ir pasando por todas esas horquillas de diferente frecuencia vibratoria, todos esos campos diferentes, los sutiles, luego llegar a los físicos y aquí está, voilà, una composición a través de los átomos que generan electromagnetismo, se forman las moléculas, las células, los órganos, los sistemas, y aquí está el cuerpo. Procedente de una idea. ¿Por qué se pone rantatécnico? Porque nos va a dar la oportunidad de describir, uniendo ciencia y espiritualidad, cómo formamos las cosas. No existe nada que no esté rodeado por una corona de luz, pues eso sostiene la imagen del pensamiento y crea el ideal hasta darle la forma llamada materia. A través de ese campo de luz, cada cosa emana el pensamiento de su ser de regreso a lo que se llama flujo de conciencia o el río de pensamiento que es la mente de Dios. A ver, ¿qué son todas las cosas del espacio-tiempo, incluido el espacio-tiempo? ¿Qué es? Un diseño mental de la mente de Dios. Ese es el río común por el que viajan todos los pensamientos desde el espíritu, lo más alto, hasta lo más bajo, pongamos que es la materia. Ese es el río. Entonces, nosotros recibimos pensamientos de todos los niveles dimensionales, incluso pensamientos procedentes de la fuente, y los recibimos, ahora veremos técnicamente cómo, pero lo recibimos, somos conscientes o inconscientes de ello, lo sentimos, seamos conscientes o inconscientes de ello, y sentirlo precisamente es la respuesta que dan tus células a los impulsos, me estoy adelantando, electromagnéticos y químicos que les manda el cerebro. Y esa respuesta, que es la emoción, genera una señal de vuelta hacia el origen, que es la mente de Dios, por esos cauces de conciencia. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de nuestros campos energéticos, de todos ellos. Va transitando, va atravesándolos por ese río que dice Ramta. A través de ese campo de luz, el que nos rodea, pues los diferentes campos energéticos que tenemos en función de la horquilla de frecuencia vibratoria, que representa los anteriores niveles dimensionales en nosotros mismos superpuestos, que representa nuestros cuerpos energéticos, resumidamente espiritual, mental, emocional y físico, de más ligero a más denso, muy resumidamente, porque todo esto, ya decimos, en cada nivel dimensional hay muchos tipos de dimensiones y campos energéticos y horquillas de frecuencia vibratoria, puedes subclasificarlas hasta el infinito. Entonces, bueno, por abreviar, pues lo decimos de esa forma. Entonces, llega un pensamiento y entra a través de los campos energéticos hasta nosotros, pero lo devolvemos, devolvemos la reacción que genera ese pensamiento en nosotros al exterior. Mira la alfombra, la planta, la luz, el cuero de tus zapatos. Mira tus manos o a otra entidad. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas ellas existen. Están ahí. Algunas en el escenario están vivas, por el mero diseño del escenario. Pero como todas tienen detrás conciencia, que es la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo, en realidad todas están vivas, trascendentemente, porque detrás de ellas está el espíritu.
aquí Ramtha nos da un común denominador a todas esas cosas que lo podamos entender mejor, porque asimilar que las piedras están vivas le cuesta a mucha gente. Hasta que hable con ellas, que se puede hablar con ellas. Cuando hable con ellas ya se dará cuenta que están vivas, pero mientras todas ellas existen. Vale. Y por la virtud de su existencia, cada una de esas cosas, animales, plantas, minerales, emana desde su ser no solo el pensamiento de éste, sino también su conciencia de cuanto hay a su alrededor. Es lo que se llama percepción colectiva. Es decir, que cada una de las cosas, también las piedras y también las plantas, perciben su entorno. Y entonces, no solo recibes un pensamiento del río, del caudal de conciencia que es la mente de Dios, no solo recibes un pensamiento procedente o bien del espíritu o bien de cualquier manifestación de nivel dimensional superior, lo procesas y devuelves un pensamiento procesado por tu experiencia, sino que todo lo que percibes a tu alrededor también lo devuelves, porque también es experiencia y es emoción, es sentimiento, y esa experiencia te da sabiduría. Y todo eso lo devuelves a la mente de Dios. Finalmente, destino final, última estación del recorrido. Y genera ese crecimiento infinito. Mira la alfombra, la planta, la luz, el cuero de tus zapatos, mira tus manos o a otra entidad. ¿Mis manos también tienen conciencia? Hombre, lo tiene cada célula y cada átomo. Es que todo tiene conciencia. Detrás de la apariencia física todo es conciencia. Y no hay forma de conciencia con la que no puedas entablar finalmente una relación. Dice, trascendente, claro. Aquí con una piedra no te puedes relacionar porque es el diseño, pero de forma trascendente hay conciencia que sostiene a la piedra y es la misma que la tuya, si al final es, arriba del todo, esa gran mente infinita. Pues bien, no solo emanamos el resultado de experiencia procesado de un nuevo pensamiento que ponemos en práctica, sino que la percepción individual de nuestro entorno genera una percepción colectiva que está en el río de conciencia y que finalmente regresa. Al mismo tiempo que la alfombra es consciente de los colores que hay en ella o de quién se sienta sobre ella, o una planta es consciente de la habitación donde está, porque de forma trascendente hay conciencia detrás. Y la conciencia, aunque en el físico material no lo parezca, la conciencia en algún nivel es consciente siempre. Esa conciencia se emite a través de la luz de su ser, campos energéticos, de muy diversos tipos, hasta el flujo de conciencia. Conciencia, el campo universal, podría aquí coincidir con este gráfico que tengo. El campo universal, ese flujo de conciencia, es lo que nos interconecta a todos. Por eso dice un curso de milagros, no hay pensamientos fútiles. Todos generan manifestación en algún grado. Por eso nos dicen los textos revelados, no hay pensamientos privados, que os creéis, eso es un diseño del físico material. Todo pensamiento, depende de qué nivel dimensional interactúe, genera un tipo de energía que es perfectamente perceptible por otras conciencias y se sabe hasta el número de canas que tienes en esa energía que se ve. Y a cada momento esa conciencia cambiará, pues Dios, el río de pensamiento en el que existen todas las cosas, está en continua expansión y movimiento. Continuo, infinito, porque Dios es infinito. Y entonces siempre, siempre moviéndose, experimentando,
cambiando, recogiendo experiencias y creciendo siempre. Su esencia espiritual es inmutable. Su expresión mental, la mente como expresión creativa del espíritu, es infinita y por tanto explora infinitamente. Cada sistema estelar, cada partícula de polvo, cada entidad, visible e invisible, invisible aquí, en cada nivel dimensional, se ven unas cosas u otras si tienes los sentidos adecuados a la horquilla de frecuencia vibratoria de la forma manifestada de esa conciencia. Entonces lo ves, si no, no lo ves. Por eso, visible o invisible. Cada sistema estelar, cada partícula de polvo, cada entidad, visible e invisible, de este y de todos los demás universos, emana el pensamiento de su ser hacia la mente de Dios. Todo vuelve, el paso de la nada al todo. Pero ¿cuál es el propósito de todo eso? El crecimiento infinito, obtener todas las experiencias explorándolo todo. Pues de ahí es de donde procede, de la mente de Dios. Todo vuelve al pensamiento. Viene, se procesa, se experimenta y vuelve, estando la emoción de por medio. Todo vuelve al pensamiento. Así es como se saben todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto también? Quiere decir que si nosotros eliminásemos el velo restrictivo en nuestra mente y mentalidad de personajes físico-materiales, podríamos acceder al acervo, séale llamado registros acásicos o como se le quiera llamar, que solo es un nombre, al acervo de información, de emociones y experiencias de todos los fragmentos del espacio-tiempo, simbolizados en diferentes personajes físico-materiales aquí, astrales allí, en todos los confines del espacio y a lo largo de todo el tiempo. Podríamos acceder a eso. De hecho, como somos el conjunto Dios-filiación, como somos dioses, dice Ramta, llegará un momento en que accedamos a eso. Así es como se saben todas las cosas. ¿Cómo tienes la capacidad de saber todo lo que hay por saber? Tu cuerpo físico está rodeado por un maravilloso campo de luz llamado aura. Bueno, aquí tenemos el campo áurico. Bueno, pues esos son los campos humanos sutiles, ¿eh? Pues bien, son muchos, hay diferentes clasificaciones, porque como ni siquiera conocemos todos, pues son tantos que pues cada tradición espiritual o cada estudio específico que hay ahora, pues los llama de una forma, pero hay que quedarse con que son los campos nuestros propios de otros niveles dimensionales en los que existimos, que se superponen a este último campo físico-material y que nos interconectan con nuestra existencia en todos esos niveles dimensionales y, por lo tanto, a través del río de la conciencia, con todo el espacio-tiempo y con el origen primordial de todo, que es la mente de Dios, el conjunto Dios-filiación. Nuestro cuerpo físico está rodeado por un maravilloso campo de luz llamado aura o campo áurico. El aura es el campo luminoso que rodea y mantiene unida la energía de tu cuerpo. Claro, tú eres una conciencia aquí experimentando. Eres una individualidad personificada. Aquí no eres eternizada porque estás experimentando lo finito y lo mortal, pero en realidad eres eterno. Y entonces, bueno, pues cuando vas metiéndote en los tramos de catalejo cada vez más gordos y más densos de la exploración espaciotemporal, tú conservas todos esos cuerpos que has ido generando y están aquí. Lo que pasa es que aquí con tus sentidos físicos no los ves. Ese es el campo áurico de cada uno. Gracias a la fotografía Kirlian, tus científicos ya han fotografiado el primer campo circular del aura. Bueno, debe ser un tipo de fotografía súper sensible que capta pues lo que otros objetivos no pueden captar. Va,
Muy bien. Y ya se ha fotografiado el primer campo circular del aura. Es lo que los chamanes hablan de el huevo luminoso. El chamanismo tradicional. Sin embargo, hay campos electromagnéticos mucho más grandes aún que rodean tu cuerpo. Pues el aura se extiende desde la densidad de la electricidad, la aureola azul que rodea tu cuerpo, hasta lo infinito del pensamiento, el campo correspondiente al conjunto de oscilación. Sin embargo, hay campos electromagnéticos mucho más grandes aún que rodean tu cuerpo. Rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas, ondas de radio. Pues el aura se extiende desde la densidad de la electricidad hasta lo infinito del pensamiento. Campo áurico, campos mórficos, campo T, campo L, son campos de pensamiento. Campo universal, hasta lo infinito del pensamiento. El aura es el espíritu de tu ser. El espíritu de tu ser. Yo ahí voy a ser un poco más técnico que Ramta. El aura es el conjunto de todos los campos de los diferentes niveles dimensionales hasta llegar hasta aquí. Unos antecedentes causales de otros. Por eso se dice, el cuerpo que tienes en el físico material lo has diseñado previamente en el astral. Es decir, tus rasgos, tus características provienen de un cuerpo astral previamente diseñado, el cual replicas en físico material. O sea, el nivel séptimo físico material es un consecuente de lo diseñado en el nivel sexto, que es un consecuente de lo diseñado en el nivel quinto y que ya proviene de muchos arquetipos. Entonces, cuando dice Ramta, el aura es el espíritu de tu ser, lo dice de forma genérica. Por supuesto que nosotros tenemos aquí, ya nos lo explica Crión cuando nos habla de las 12 capas del ADN, tenemos capas espirituales, tenemos capas del origen, del conjunto de oscilación, aquí, claro, sí, en nosotros mismos. Entonces, específicamente, eso sí sería el espíritu de tu ser. En genérico se puede decir, el aura es el espíritu de tu ser, bueno, pues porque representa pues todos los niveles dimensionales más elevados que el físico material. Todos los cuerpos que tienes allí están representados aquí. En ese sentido se puede decir. El espíritu de tu ser, al cual yo llamo el Dios de tu ser, con mayúscula, está conectado directamente a la mente de Dios. Claro, el conjunto de oscilación. Tú eres una individualidad personificada y eternizada del conjunto de oscilación. Aquí te has fragmentado infinitamente, pero sigues siéndolo. Trascendentemente sigues siéndolo. Entonces dice Ramta, genéricamente, en el aura está el nivel espiritual también. Y está conectado a la mente de Dios. Por eso tú te puedes conectar con tu yo superior, que es simplemente conectarte con tu nivel espiritual y estás conectado a Dios. Está conectado directamente a la mente de Dios, el flujo de conciencia donde se saben todas las cosas. Una parte del aura es un poderoso campo electromagnético de electrum positivo y negativo. Nos va a hablar ahora Ramta de cómo se transforma el pensamiento en energía bioelectromagnética y bioquímica. Pensamiento, cómo se transforma. Nos habla de que hay un campo electromagnético de electrum positivo y negativo. La dualidad, por cierto, ahí está. El principio de género. Más allá del campo electromagnético, no hay divisiones en el electrum, sino una esfera de luz indivisible que es energía pura. La esfera de luz permite a todo el pensamiento del río de conocimiento fluir a través de este inmenso y poderoso campo. Bueno, aquí tenemos el campo universal, de lo más sutil a lo más denso, dentro de los sutiles, diferenciados por funciones, campo universal, campo L, campo T, campo mórfico y campo áurico. A cualquiera, vete tú a saber, se referirá a Ramta, pero bueno,
por saber que él lo está generalizando, pero que ya las tradiciones espirituales y muchos experimentadores actuales, psíquicos, canalizadores, sanadores, pues perciben perfectamente todo esto, ¿no? De hecho, pues aquí está. Entonces repetimos, más allá del campo electromagnético de electrum positivo y negativo, no hay divisiones en el electrum, sino una esfera de luz indivisible que es energía pura. Bueno, pues alguno de estos será, el campo universal será. La esfera de luz permite a todo el pensamiento del río de conocimiento. No, el río de conocimiento es el campo universal. Yo creo que lo permite son los que aquí dicen L y T, ¿no? Entonces, pues permite llegar ya a fluir desde este inmenso y poderoso campo. Los pensamientos que tú llegarás a saber están determinados por tus procesos de pensamiento, pues la porción electromagnética de tu aura atrae el pensamiento hacia ti de acuerdo con tu manera de pensar. Y esta es la frase clave de este capítulo, de la ciencia del conocimiento. Porque, como los pensamientos reflejan, pensamientos que tenemos nosotros, reflejan lo espiritual y lo material, lo sutil y lo denso, la luz y la oscuridad, lo reflejan. Entonces, cuanto más tendente al amor es tu pensamiento y menos tendente al miedo, pues tú estás devolviendo a la gran mente divina pensamientos con una frecuencia vibratoria, que por lo tanto impregnan tus campos energéticos, que por resonancia van a traer pensamientos del mismo nivel vibracional que tú estás generando. Y eres tú quien decides qué pensamientos manejas en tu mente y cuáles no. Tú como personaje, en tu mentecita material. Con lo cual, ya podemos entender técnicamente cómo las personas con pensamientos elevados, divinizados, espiritualizados, de amor, devuelven al río de la conciencia una frecuencia vibratoria que por resonancia va a traer de ese río de la conciencia en el que están interconectadas todas las conciencias del espacio-tiempo, esa cualidad o calidad de pensamiento y no otra. Esto es realmente la ley de atracción. Los pensamientos que tú llegarás a saber están determinados por tus procesos de pensamiento, pues la porción electromagnética de tu aura atrae el pensamiento hacia ti de acuerdo con tu manera de pensar, por resonancia. Resonancia es por afinidad, por armonía. Vamos a ir decidiendo dónde paramos, porque llevamos 1:10 y vamos a hacer un par de párrafos más y ahí donde caiga. Tu espíritu es como una criba en el banco del río de pensamiento, un tamiz que filtra o atrae o deja pasar una criba o no deja pasar aquello con lo que no resuena. Si tú estás en pensamientos muy densos, muy oscuros, pues dejas pasar todo eso. Pero si estás en pensamientos muy sutiles, el tamiz se hace fino y los densos no pasan. Tu espíritu es como una criba en el banco del río del pensamiento, siempre cambiante y en movimiento. A través de esa luz recibes la mente de Dios. Te has comunicado a través de tu espíritu, tu yo superior, con la unidad, el conjunto Dios-filiación. A través de esa luz recibes la mente de Dios. El flujo de pensamiento en donde está todo el conocimiento. De este modo, tienes la capacidad de conocer todo lo que hay por conocer, pues estás en el flujo continuo de toda la conciencia, el río de todo el conocimiento. Quiere decirse lo que hemos dicho antes, tú te conectas con el espíritu, hay técnicas diversas, desde la meditación a la relajación, en fin,
los decretos y muchas fórmulas. Pero el caso es que tú accedes al gran acervo de información espaciotemporal universal, accedes a ella, porque estás en comunicación, tú te conectas con el espíritu, tú sintonizas con tu campo energético espiritual y tu campo energético espiritual está conectado con todo el río de conciencia que es el entero universo que trascendentemente, por el principio del mentalismo, es mente de Dios. De este modo tienes la capacidad de conocer todo lo que hay por conocer. Todo. Pues estás en el flujo continuo de toda la conciencia, el río de todo el conocimiento. Y entonces, uno de los significados de la evolución espiritual es aumentar mi conciencia de forma que pueda estar conectado con el espíritu y canalizar absolutamente información sobre lo que me parezca oportuno. Sí, eso es. La conciencia es como un río y la totalidad de tu yo. No, no lo he leído bien. La conciencia es como un río y la totalidad de tu yo, incluyendo cada célula de tu cuerpo, que tienen conciencia como las células, se alimenta continuamente de él. Es decir, estamos interconectados y recibiendo la información. Otra cosa es que se queda a nivel interno y si no la sacamos porque no nos conectamos con el espíritu, pues no nos enteramos de ella. Pero también estamos aquí entre nosotros recibiendo información y energías bajas. Pues según el nivel de resonancia de tus pensamientos, vas a recibir unas u otras. La conciencia es como un río y la totalidad de tu yo se alimenta continuamente de él, incluyendo cada célula de tu cuerpo. Pues el pensamiento sustenta y da crédito a tu vida. Claro, ¿qué otra cosa? Sino la expresión creativa del espíritu que es el pensamiento da sustento y, como dice Ramta de una forma poética y económica, y da crédito a tu vida. Vives del pensamiento que proviene del flujo de conciencia. De hecho, pues cuando la conciencia abandona el cuerpo, enseguida el cuerpo pues se queda sin brillo, sin vida. Se nota perfectamente en cuanto han pasado 30 minutos cuando alguien está muerto. Es esto. Vives del pensamiento que proviene del flujo de conciencia. Así como tu cuerpo vive del flujo de sangre que lleva las sustancias alimenticias a cada célula, internamente, la totalidad de tu yo se sustenta de la sustancia de pensamiento que emana del flujo de conciencia. Claro. ¿Qué es lo que determina la muerte? Pues que la conciencia se va. Eso luego los científicos dicen, no, la muerte clínica es el encefalograma plano. No hay ningún pensamiento. Claro, no hay ningún pensamiento, es que la conciencia se ha ido y entonces ya no recibe. Claro, por eso nuestra mente no es el cerebro. ¿Qué se ha ido de ahí para que haya una muerte? Pues lo que sustenta la vida. La sustancia de pensamiento que emana del flujo de conciencia, que es ese río que es la mente divina, universal. Aquí dentro del espacio-tiempo le podemos llamar la mente cósmica para distinguirlo de la mente infinita del nivel originario de realidad. No, esto es un nivel derivado, es una subrealidad, por eso aquí a esa mente le llaman muchos textos la mente cósmica, pero es la mente de Dios. Bueno, vamos a hacer un último párrafo. Tú creas cada momento de tu existencia con el pensamiento que proviene del flujo de conciencia. Creas cada momento de tu existencia
con ese pensamiento que proviene del flujo de la conciencia. Creas cada momento de tu existencia. Seth habla muchísimo de esto, de cómo la conciencia es algo multidimensional, siempre explorando, siempre abriendo caminos, siempre cambiando en los 7 niveles dimensionales. Y se provee ¿de qué? Pues del origen. El origen, la mente infinita divina, llamada aquí mente cósmica, equivalente a este flujo de conciencia que dice Ramtha. Estás continuamente tomando pensamiento del río de pensamiento, sintiéndolo en tu alma, alimentando y extendiendo la totalidad de tu ser a través de esa emoción. Sabiduría. Y devolviendo tu yo ampliado con sabiduría al río, lo que expande la conciencia de toda la vida, porque todo está interconectado y se beneficia de esas experiencias. Por eso hay evolución colectiva. A pesar de que no todos vivimos las mismas experiencias, pero hay una evolución colectiva de las experiencias de los demás también. Otra cosa es el grado de rescate que realizas de tu interior por todo este proceso que dice Ramtha de esa información. Puede ser que estés muy cerrado o puede ser que tengas la intuición e inspiración muy desarrollada y rescates mucho. El vuelco al interior. Puede que contemples un pensamiento de creatividad este día y al hacerlo, el pensamiento se siente, se graba en tu alma como una frecuencia eléctrica y esa misma frecuencia abandona tu cuerpo después de todo el proceso de llegar al cerebro, transformación electroquímica, a bioquímica, las glándulas, baja las células dan una respuesta a esa pregunta, eso es la emoción, y entonces esa respuesta viene al cerebro, eres consciente de ella y la envías fuera. Y esa misma frecuencia abandona tu cuerpo y se va a la conciencia para que alguien más la recoja y cree a partir de ella. Se pone a disposición de la totalidad. Todos tienen acceso a lo que tú piensas y sientes. No hay pensamientos privados. En este nivel de diseño de estanqueidad y hermetismo, para dar verosimilitud a la separación, sí, en otros no. Ellos se alimentan de tus pensamientos y tú de los de ellos. Pues bien, aquí vamos a parar, hora y 17. Nos quedamos en el párrafo para la segunda sesión. Al final me da que habrá 3, porque este capítulo es interesantísimo y tiene mucho de comentar. Fui demasiado optimista. Con lo cual nos quedamos en la página 180, en el párrafo que empieza en la conciencia está constituida. Y sin más, esperando sin pestañear a que llegue la siguiente sesión, porque esto es apasionante, prospector.